Muy buenos días, queridos hermanos. Una bendición, como siempre, poder estar acá, poder verlos a todos. También dar la bienvenida a aquellos que son nuevos, que nos visitan por primera vez. Desear que el Señor bendiga sus vidas en esta ocasión con la palabra de Dios. Y el propósito siempre de esto es poder edificar sus vidas con algo que es sumamente fundamental para la iglesia, sobre lo cual construimos, que es lo que tenemos acá, la palabra de Dios. Y que apunta también, en este caso de forma asombrosa, al Evangelio. Toda la escritura apunta hacia allá, hacia el Evangelio. Y como iglesia finalmente podemos decir que eso es la verdad y que también podemos ser columna y baluarte ahora nosotros de la verdad. Y bien, no sé si me escuchan bien antes de seguir. Bien, gracias. La semana pasada estuvimos viendo lo que era hace 3 semanas con el pastor Hernán. Estábamos viendo primeramente lo que era el pecado, las consecuencias del pecado. Después vimos lo que era el sacerdocio, los sacrificios que se ofrecían por los pecados. Y finalmente la semana pasada estábamos viendo toda esta tarea de llevar la palabra que hacían los profetas, que también ahora vemos que apunta hacia el Señor Jesucristo. Y de alguna manera el pastor Hernán, de forma muy amigable, iba dando el avance, iba dando el pase hacia lo que íbamos a ver hoy día. Así que quizás no sea mucha sorpresa, pero hoy día vamos a ver a algo importantísimo, en verdad a alguien importantísimo, a aquel en quien se consolida perfectamente toda figura de profeta, de sacerdote, de rey, al Hijo de Dios, al Cristo, el Mesías prometido, a Jesús. Indispensable para la salvación, indispensable para llevarnos a Dios, indispensable para seguir creciendo y siguiendo en esta vida. Y que no hay otro nombre que tengamos acá, bajo el cielo, acá en esta tierra, dado a nosotros en quien podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, que es el del Señor Jesucristo. Y lo adoramos, cantamos a Él, le servimos y también oramos en su nombre, el nombre de Jesús. Así que quiero que comencemos precisamente hoy día con eso, orando a nuestro Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que guíe toda esta enseñanza. Así que oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta bendición que nos da de poder estar acá reunidos como iglesia, con esta armonía que tenemos de buscar el nombre del Señor Jesucristo, de buscar crecer en Él. Y te pedimos, Señor, que hoy día tú guíes esta enseñanza, que pongas en mí tus palabras y que también abras los ojos, el entendimiento de cada uno de los que está acá, para que pueda comprender y no solamente entender, sino que también obedecer y hacerlo con gozo, sabiendo que es algo bueno lo que tu palabra, tu voz nos está diciendo hoy día. Ayúdame, Señor, a ser fiel en esta predicación, a no hablar mis deseos, sino que hablar lo que es tu voluntad, Señor, a permanecer manso ante eso y obediente, Señor, a ti. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar hoy día con una declaración de uno de los apóstoles que no lo escuchamos muy a menudo, que es el apóstol Tomás. No ponemos mucha atención a las palabras de Tomás generalmente, pero creo que nos podríamos maravillar tremendamente en los diálogos que tuvo Tomás con Jesús. Es algo tremendo. Y acá, en esta declaración que Tomás hace, Jesús ya resucitó. Para que entendamos un poquito lo que pasó, Jesús ya había resucitado. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 27 y 28. Acá Tomás ve a Jesús, ya les dije, resucitado, y miren lo que dice. Versículo Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ese es Jesús. Ahora miren Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, 2 puntos, y esto está con signo de exclamación: Señor mío. ¿Y a quién se lo está diciendo?
a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y acá lo que podemos concluir, aunque recién estamos empezando, es que Jesús es Dios. Con toda la autoridad que eso conlleva, con sus atributos, el hecho de que sea digno de adoración y de que le sirvamos, todo eso aplicado en Jesús. Y puedo agregar a eso que si no fuera Dios, que si Jesús no fuera Dios, nuestra fe caería porque su sangre perdería valor y su evangelio perdería valor porque era necesario que Jesús fuera Dios y que lo siga siendo. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, también nos muestra eso, ahí ustedes lo pueden ver en las pantallas, cuando nos dice que Dios fue manifestado en carne. Y todas las palabras que siguen son aplicadas a Jesús, como diciendo que Jesús es Dios manifestado en carne. Pero la traducción que usan los testigos de Jehová, quienes se caracterizan por creer que Jesús no es Dios, y es una de las ideas que más defienden, se preparan tremendamente para eso, dice algo un poco distinto. Ellos tienen en sus Biblias esta frase. Mire, quiero que la leamos. Ustedes van a tener ahí la Reina Valera, pero quiero que escuchen esto. Así es, no hay duda de que el secreto sagrado de esta devoción a Dios es grande. Ya hasta ahí podemos estar en lo mismo, pero acá dice, Él fue manifestado en carne. En ninguna parte dice que es Dios, en la versión de los testigos de Jehová. No dice que es Dios. Y la verdad es que al menos esta traducción está bien. Está bien. La palabra Dios no debería estar ahí incluida, pero todo lo que sigue, aunque no diga explícitamente Dios, nos lleva a pensar sobre Dios. Dice, por ejemplo, que se predicó acerca de Él en las naciones. Y leemos los Salmos y muchas otras partes de la Biblia, y vemos entonces que aquel que se debía predicar entre las naciones era Dios, era Jehová. Aquel que fue manifestado en carne también. ¿A quién se debe predicar entre las naciones sino a Dios? El Salmo 96, versículos 2 y 3, en la Biblia de los Testigos de Jehová, dice así: cántenle a Jehová, bendigan su nombre, proclamen día tras día la buena noticia de su salvación, de Jehová, proclamen a Jehová. La Biblia de los Testigos de Jehová lo dice eso. Declaren su gloria entre las naciones, sus maravillosas obras entre todos los pueblos. Está hablando de Dios. ¿Quién tiene que ser proclamado entre las naciones? Dios. Otro texto es la carta que escribe Pablo a Tito, que la quiero leer también de esta versión que se llama la traducción del Nuevo Mundo. A ver si estos POSIT me ayudan. Ahí la tengo. Tito 2:13. Ustedes también lo pueden ver ahí en las pantallas, pero en la traducción del Nuevo Mundo dice: mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios, primero, y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero la Biblia, como la conocemos, dice, ahí ustedes lo pueden ver, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí la palabra clave que tenemos que entender es la manifestación, que es singular, es una. No habla de dos manifestaciones, por un lado la de Dios, el gran Dios, y por otro lado la del Señor Jesucristo, sino que habla de una, la manifestación de quien es gran Dios y también es nuestro Salvador Jesucristo, solamente una. Y hay otros textos también, más como por ejemplo el mismo de Juan 20:28, con la declaración de Tomás, que ni la traducción de los Testigos de Jehová, y ustedes también lo pueden ver, ni esta traducción lo pudo cambiar. Dice así: entonces Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Prácticamente lo mismo. Pero ellos dicen, cuando lo enseñan, que Tomás dice, así como mirando a Jesús,
mi Señor y mi Dios. Haciendo claro la diferencia, está hablando a dos personas distintas, hay una coma, ya pues se puede entender así. A mí no me convence para nada, perdón. Yo creo que Jesús es mi Dios y es mi Señor, como lo enseña la Biblia. Por eso es importante que también conozcamos a profundidad lo que la Escritura está diciendo. Ahora veamos otra declaración. Ya vimos la de Tomás. Lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos del Señor Jesucristo también hablamos de Dios. Y cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, ocurre el momento de su bautismo. Y se escucha desde el cielo una voz que dice que Jesús era el Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 17, dice así. Bien. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es precisamente la voz de Dios, el Padre, que está confirmando que Jesús es precisamente el Hijo. Ya que quizá algunos se puedan enredar acá. Voy a tratar de ir lo más lento posible. Primeramente, estas palabras que dice Dios acá es algo como lo que buscamos cuando no estamos seguros de algo. Alguna decisión importante, no sé, y como que esperamos una voz del cielo que nos diga, Guido, lo que tienes que hacer es esto. Así de claro. Acá precisamente pasó eso. Se oyó una voz del cielo que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Más claro, echarle agua, podría decir yo. No sé, puede ser. Pero primero hay que aclarar algunos términos acá, para que nos quede clara la idea. Y la Biblia en múltiples ocasiones fortalece esta idea. Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, el propósito de la carta de Juan era decir que Jesús era el Hijo de Dios. Y es parte también de la Trinidad. Ya, paremos un poco ahí. ¿Qué es la Trinidad? La idea de que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son Dios. Tienen la misma autoridad y son los tres igualmente dignos de adoración. Pero también son un solo Dios. Triunidad. Son tres personas y un solo Dios en una realidad que nos cuesta muchísimo entender, nos revienta la cabeza. Algunos lo comparan con los estados del agua, otros con un huevo, otros con una persona que tiene tres máscaras, tres oficios distintos, pero es una sola persona. Pero déjenme decir que cualquiera de esas comparaciones son insuficientes. Cualquiera es insuficiente. Y nos puede llevar incluso a una idea equivocada de quién es Dios y de qué es la Trinidad. Lo mejor que podemos hacer es una pregunta que puede parecer al comienzo nada que ver. Y es esta. ¿Creemos que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Creemos eso? Y la pregunta en verdad tiene harto que ver. Porque la Biblia habla de que tanto Jesús como el Padre y el Espíritu Santo son Dios. Pero también habla de que hay un solo Dios. Un solo Dios. No son tres dioses distintos, pero los tres son Dios. Solo hay un Dios, pero son tres. Ok, no sé ustedes, pero yo no lo puedo entender, pero sí entiendo que lo que la Biblia dice es verdad. Eso sí lo entiendo. Así que si la Biblia habla de esto, yo lo voy a creer. Esa es la pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Creo que lo que la Biblia dice es verdad? Y respondiendo eso, si digo que sí, entonces también puedo decir que sí a la Trinidad. Si no creemos en la Biblia, obviamente podemos inventar muchas metáforas, ideas para explicarlo bien, pero ninguna va a ser suficiente. Así que si la Biblia habla de esto, yo lo voy a creer. Así como también la Biblia habla de la eternidad, habla de la infinitud, del hecho de que Dios es infinito, que son conceptos que a mí tampoco me caben en la cabeza. No sé si yo soy demasiado limitado, no sé, pero los creo aún así porque creo en la Biblia. Así que al final este tema se reduce a esto. ¿Crees que esto es la palabra de Dios y crees que la palabra de Dios es verdad? Ahí está la pregunta. Podríamos dedicar mucho tiempo ahora también
a cambiar el tema y empezar a hablar de la Biblia, la veracidad de la Biblia. Pero estamos hablando de Cristo, así que eso lo podríamos dejar para otra ocasión. Del Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo de Dios de la Trinidad. Y una de las partes más reconocidas de este tema, aunque no es la única, la encontramos al final de Mateo. Acá Jesús hablando a sus discípulos y encomendándoles la gran comisión. Probablemente algunos de ustedes ya se lo saben incluso de memoria. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos en todas las naciones. Y el hecho de hacer discípulos se concretaba en el acto del bautismo, que era la evidencia de que la persona moría para el mundo y nacía para Cristo, nacía para Dios, del bautismo. Y noten esto, lo hacía y lo hacemos todavía bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la autoridad de Dios, los tres, entendiendo que Dios es uno. Ya, tremendo, seguimos con eso. Cuesta entenderlo, pero la Biblia lo enseña. Y si creemos en la autoridad de la Biblia, bien, la misma conclusión. Entonces lo que presenta la Biblia es que Jesús es el Hijo de Dios, de que el Hijo de Dios también es Dios y que es Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos tres? Bueno, principalmente voy a mencionar cuál es la función del Hijo, que lo separa de lo que es el Espíritu Santo y de lo que es Dios. No hacen lo mismo. ¿Cuál es la función del Hijo? La función del Hijo es mostrar al Padre. El Hijo muestra al Padre que no lo pueden ver, lo da a conocer. El Evangelio de Juan al comienzo, en el capítulo 1, en el versículo 18 dice sobre el Hijo que estamos viendo hoy día, que a Dios nadie le ha visto, nadie le ha visto. El unigénito Hijo, nadie lo ha visto jamás, dice incluso ahí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Nuevo Testamento habla de Dios y muchas veces se refiere con Dios al Padre. Pero como hemos visto y comenzamos con eso, el Hijo también es Dios. No es que solamente el Padre sea Dios. Así que este texto lo podríamos entender como al Padre nadie le vio jamás. Y siempre que en la Biblia Dios está mostrando visiblemente y lo pueden ver a Dios, porque mucha gente vio a Dios, es porque el Hijo de Dios, no el Padre, tampoco el Espíritu Santo, sino que el Hijo de Dios está mostrándose. Y aunque no lo crean, eso también se ve en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que Jesús, el Hijo de Dios, comenzó a aparecer solamente en Mateo, desde Mateo en adelante. El Hijo de Dios no aparece solamente desde Mateo, aparece desde mucho antes. Un ejemplo, incluso en Éxodo, al comienzo de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 2, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová, noten ese concepto, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él, Moisés, miró y vio que la zarza ardía, y sigue el texto. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová, excelente. ¿En qué parte de la zarza estaba? En medio de ella. Pero miren después el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? Dios, Jehová. ¿Y dónde estaba Dios? En medio de la zarza. Completamente igual que el ángel de Jehová, dando a entender que el ángel de Jehová que se menciona acá y en varias otras partes, no solamente acá, es el Hijo de Dios manifestándose. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. El ángel de Jehová es Dios. Y el ángel de Jehová es el Hijo de Dios. Así que el ángel de Jehová es Jesús antes de encarnarse. Y eso da para dedicar muchísimo tiempo a hablar del ángel de Jehová, un tema apasionante en verdad. Pero quiero que avancemos hacia la forma más sublime, que hoy día nos detengamos en la forma más sublime en que Dios se ha manifestado hasta ahora,
que es en la persona de Jesús. Y eso sí lo vemos desde Mateo en adelante, que era un hombre, completamente un ser humano. Pero en él estaba toda la plenitud de Dios. Era completamente Dios según Colosenses. Y según 1 Timoteo 3:16, dice que Él se ha manifestado en carne. Ese texto ya lo habíamos visto. Que es la idea de que Dios se estaba manifestando en la forma de un ser humano de carne y hueso. ¿Y cómo se llevaba a cabo todo eso? Tenía que ser algo único, digno de ser Dios también. Y acá nace el tema del nacimiento, del nacimiento virginal. Un niño nacido de una virgen, probablemente ya lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo en Navidad. Un niño nacido de una virgen, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido, para nosotros es imposible llegar a que una mujer tenga un hijo sin haber tenido relaciones sexuales antes. O sea, ¿quién va a creer eso? Pero para Dios todo es posible. Así que la pregunta también acá es, así como dije delante la pregunta de la Biblia, acá la pregunta es, ¿crees en Dios? Cuando vemos el tema del nacimiento virginal, esa es la pregunta, ¿crees en Dios? ¿Y crees que Dios hace milagros? ¿Y crees que para Dios todo es posible? Si crees en eso, entonces el nacimiento virginal también es posible. Y como, quiero hacer un paréntesis acá también, cada vez que oramos a Dios, que ponemos nuestra fe en Él, estamos haciéndolo ante un Dios de milagros, de cosas que no podríamos pensar siquiera en que nosotros podemos hacer. Nuestro Dios hace ese tipo de cosas, pero no hace milagros simplemente al azar, o no hace milagros simplemente porque lo obligamos a hacerlo. Y ahí volvemos a la idea, ¿por qué tenía que ser un nacimiento virginal? Para que se cumpliese la profecía. Dios hace milagros, pero siempre sujeto a su propia voluntad. Por tanto, oramos a un Dios de milagros, pero siempre sujetos a estar dentro de la voluntad de Dios. No sea que estemos pidiendo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y sobre Jesús había muchísimas profecías, una cantidad tremenda de anuncios sobre Jesús que se van cumpliendo uno a uno. Recuerdo una predicación que dio David acá hace un tiempo donde empezó a mencionar casi todas las profecías que se hacían sobre Jesús. ¿Cómo olvidarlo? Tremendo. Y cómo también se iban cumpliendo una a una en el lugar en que nació, donde creció, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, todo. Y todo partía por el hecho de que sería hijo de una mujer virgen, que es lo que anuncia Isaías 7:14. Creo que también ahí se puede poner en la pantalla, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yo sé que varias de las cosas que puedo estar mencionando hoy día pueden ser un poco enredadas, pero básicamente quiero llegar a una conclusión que lo vamos a ver al final. La idea de que se llamara Emmanuel se cumple en la realidad de que Jesús verdaderamente era Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros, hasta el final de los días. Y eso lo vemos también al final de Mateo, donde Jesús le dice a los discípulos, yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y el tema del nacimiento virginal se cumple en Mateo 1:21, diciéndonos ahora que su nombre sería Jesús. Mateo 1:21 dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa literalmente Jehová salva. Eso significa Jesús, por si no lo sabían. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Y Lucas 1:35 dice así, respondiendo el ángel, hablando del mismo tema, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, hablando acá María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que el Hijo, producto de este nacimiento virginal, sería el Hijo de Dios, sería Jesús, el Salvador
Dios salvando al mundo de los pecadores, o sea, del pecado, a los pecadores, ahí sí. Y tercero, Emmanuel, Dios con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, todos los días. Y la concepción de este embarazo era totalmente proveniente de Dios. Sin Dios no se pudo haber llevado a cabo. Y era un nacimiento completamente humano, usando a una madre humana, que era María, que por supuesto tendría que tener un hijo humano. Así que el nacimiento virginal, acá se ve el tema de que provenía completamente de Dios y también que era proveniente de María, por tanto también sería un humano. Y la Biblia dice que Jesús creció en sabiduría, creció en santidad y creció en estatura, precisamente porque era un ser humano. Si no lo hubiera sido, no hubiera sido necesario que hubiera crecido en todo eso, sino que tuvo que ser igual que nosotros, que crecemos en estatura. Y no es que era solamente Dios disfrazado de un ser humano, sino que era un ser humano completamente y Dios completamente. Y acá nuevamente en nuestra cabeza es algo parecido con lo que ocurre con la Trinidad. Dios es uno y también es tres, eso es la Trinidad, pero acá vemos que Dios, Jesús, es 100% Dios y 100% hombre. Un tema tremendo también. Y lo que ocurre se describe mejor en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, un texto hermoso. Desde el 5 al 11, una cosa maravillosa, pero quiero que hoy día leamos desde el 6 al 7. Filipenses 2, 6 al 7, que dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. No es que Cristo dejó de ser Dios, sino que limitó su autoridad, se humilló hasta estar con nosotros. Primero, al someterse al Padre, en hacer toda su voluntad, como un ser humano obediente, y segundo, en dejar su gloria de Dios para humillarse hasta la condición de un ser humano, con todas las limitaciones de un hombre, pero dándonos también ejemplo de cómo ser un siervo humilde. Si queremos saber cómo servir a Dios, tenemos entonces que mirar a Jesucristo. Ese es el ejemplo supremo. Jesús se hizo hombre para que pudiéramos seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Y acá está lo más hermoso de todo, para que tomara Él el lugar nuestro, que es lo que veremos más adelante. Acá entonces se ve a Dios, el Hijo, dejando su gloria tremenda por amor a nosotros y poniéndose Él en la posición de un hombre con todas sus limitaciones de hombre para llevar sobre Él la tarea de humillarse completamente delante de Dios. Y eso lo hizo ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque era la voluntad de Dios el Padre. Y lo más grandioso es que este Señor Jesucristo, al hacerse hombre, pudo ser capaz de estar en la posición de nosotros, seres necesitados de Dios, que nos enfrentamos a dificultades, a dolores, a lamentos, a angustias. Jesús experimentó eso, lo vivió, Él sufrió, Él lloró, Él se lamentó, comprende lo que es eso precisamente, y por eso también puede compadecerse de nuestra condición como seres expuestos a esto, necesitados de Dios. Él lo entiende. Pero la gran diferencia es que Él fue tentado en todo para pecar, pero no pecó. No hubo pecado alguno en la persona de Jesús. Y eso es porque era precisamente Dios, porque era perfecto. Por tanto, al ser Dios, era santo y completamente apartado de pecado. Si Jesús hubiera pecado, hubiera dejado de ser completamente perfecto y completamente santo y hubiera dejado de ser Dios. No hubiera sido Dios. Pero como era Dios, no pecó. Hebreos 4:15 dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En toda su vida no hubo pecado. Nunca se halló mentira en su boca, mancha alguna. Y eso es algo que nosotros lamentablemente no podemos decir. No podemos decir que no tenemos pecado. Todos hemos fallado, todos pecamos, todos necesitamos de alguien que nos salve del juicio por ese pecado. Y lo increíble en el tema de la salvación de ese juicio es que el que debía juzgarnos a nosotros los pecadores es el que toma el lugar de nosotros. El juez se transformó en aquel que fue puesto en la cruz. El Señor Jesucristo se dio por nosotros y siendo sin pecado, completamente limpio, pagó por el pecado de los pecadores, de nosotros, y lo hizo por misericordia. No solo su muerte fue por misericordia, sino que toda su vida, todo su ministerio fue por eso. Jesús lo demostró a lo largo de toda su vida. Siempre se compadecía de las multitudes. Él veía a las personas y los veía como ovejas sin pastor y se compadecía de ellos, tenía misericordia. Mateo 9, 35 al 36 dice esto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Perfecto. Y al ver las multitudes, noten esto, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no vino simplemente a juzgar. Él se compadeció, y podemos ver en otras partes cómo Él no solo se juntaba con enfermos, con desamparados, sino que también se juntaba con personas que eran conocidas por ser pecadoras. Así que en este punto debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer al ver a Jesús, al quien estamos conociendo hoy día? Verlo juntándose con pecadores, compartiendo con ellos, estando con personas que otros tratarían de despreciables, aprender de Él. Aunque nos cuesta predicarle al que sabemos que estuvo en la cárcel, nos cuesta predicarle al que tuvo vicios, al flaite, nos cuesta predicarle al experto lanzador de piedras en las protestas, y no lo invitamos a la iglesia, a veces porque creemos que puede alterar el orden de nuestra perfecta escuela dominical. Bien, si queremos conocer más a Jesús, debemos recordar que Él fue a esas personas también. No únicamente a ellos, tampoco nos vayamos al otro extremo, pero sí fue a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe de la siguiente manera. En Juan 1:14 dice así: y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Pero acá miren esto, las siguientes palabras: lleno de gracia y de verdad. Así era Jesús, lleno de gracia. No lleno de juicio en este caso, lleno de gracia. Y Él mismo en sus palabras se describió así. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Qué le da a una persona completamente obediente y humilde? Alguien que se pone abajo, alguien más pequeño. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto lo vemos en cada una de las palabras de Jesús, en cada uno de sus pasos, de toda su vida, sus enseñanzas, sus sermones, sus famosas parábolas, los yo soy, que vemos en el Evangelio de Juan, todas esas enseñanzas en que dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, etc. Todos los debates que tuvo también, esas discusiones. En fin, una vida de discipulado. Siempre estuvo enseñando a otros sobre el reino de Dios. Y eso es el ejemplo que tenemos que seguir ahora nosotros. Jesús nos manda ¿qué cosa? ¿Cuál es la gran comisión que tenemos que seguir? Hacer discípulos a todas las naciones.
ahora partiendo, yendo desde acá. Pero no podemos hacer discípulos sin comprender lo que es el discipulado, por razones obvias. Enseñar y ser enseñado, a ser más semejante a Jesús. Eso es el discípulo, aprender y enseñar a ser más parecido a Jesús. Cada vez que enseñamos a otros sobre toda la verdad de Dios y su persona, su amor, su gracia, sea con palabras o sea quizás con nuestra forma de ser, estamos discipulando. Si alguien nos está imitando, si alguien nos está viendo, estamos discipulando. La pregunta es si lo hacemos bíblicamente o no. Y eso fue lo que hizo el Señor en todo su ministerio. Él discipuló. Y por eso tenía 12 discípulos. Entonces, si queremos seguir a Jesús y ser como Él, si quieres ser un imitador de Jesús, discipulemos. Así es un imitador de Jesús, alguien que discipula, que enseña. Ayudémonos a otros a crecer en santidad. No estoy diciendo que tiene que ser un predicador experto, no, estoy diciendo que lo que sabes lo enseñes a quien sea, a quien lo necesite. Y ahora quiero que lleguemos al clímax de todo esto, la obra redentora del Hijo de Dios. Esto quizás es lo que estábamos esperando. Pero primero, hagamos un pequeño resumen. Hemos visto que Jesús era Dios. Bien, vimos que Jesús era el Hijo de Dios dentro de la Trinidad. Nos costó un poquito, por lo menos a mí, pero es con la misma autoridad, con los mismos atributos que el Padre, que el Espíritu Santo, pero con distintas funciones. En este caso, la función del Hijo, ¿cuál era? Mostrar, hacerlo visible al Padre, hacerlo al alcance nuestro. Y vimos que Él fue nacido de una virgen, que era completamente hombre y completamente Dios, 100% Dios. Y que siendo Dios, se humilló a la condición de un hombre y estuvo entre los hombres en su ministerio, que se caracterizó por qué cosa, por la gracia, se caracterizó por la compasión, por la humildad, por la misericordia. Y su ministerio, hasta antes del momento que vamos a llegar ahora, se caracterizó también por hacer discípulos, que es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y como les dije, llegamos al clímax de toda esta enseñanza sobre Cristo y mencionaré al menos 3 cosas. Jesús fue crucificado, Jesús resucitó y Jesús ascendió a los cielos. Jesús fue crucificado, Jesús resucitó y Jesús ascendió a los cielos. La muerte de Jesús, partamos por ahí, que es lo que sigue a todos los sufrimientos de Jesús que Él tuvo, lo que comúnmente se conoce como la pasión. Y después de la pasión de Cristo, viene su muerte de cruz. Y eso lo describe Filipenses 2. Habíamos leído en antes los versículos 6 y 7. Bien, leamos ahora el 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la razón de la muerte de Jesús la podemos ver por 2 lados. ¿Por qué lo hizo? Por un lado, la razón de la muerte de Él era por obediencia al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte. Estaba dentro de la voluntad de Dios que eso pasara. Era su deseo. No porque el Padre quisiera verlo sufriendo, sino que por amor a los que Dios, el Padre, amaba, que éramos nosotros, los pecadores. Y para que esos pecadores, nosotros, fuéramos aceptados delante de Dios, era necesario que se pagara el precio por nuestros pecados. Si no, ¿cómo íbamos a ser aceptados? ¿Cómo íbamos a ser aceptados si no se pagaba el precio? ¿Quién podría pagar el precio por mi pecado? Yo no podría haberlo hecho. Solo podría haber enfrentado yo la ira de Dios. Ninguno de nosotros podría haber pagado por sus propios pecados, ni menos por los de los demás. Y además por los de todos. Era necesario que Jesús muriese en nuestro lugar para que fuéramos aceptados
delante de Dios. Y la voluntad de Dios era esa, que fuéramos aceptados delante de Dios. Esa era la voluntad. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús, que fuéramos aceptados por Él. Y para que se cumpliese su voluntad, tenía que morir. Por eso el texto dice que se hizo obediente hasta la muerte. Por otro lado, la razón de la muerte de Jesús era mostrar amor. El amor de Dios a nosotros. Mostró obediencia al Padre, pero también mostró amor a nosotros. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue crucificado porque nos amó. Amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella, según la carta de los Efesios, porque nos amó. Y a ese precio pagado se le llama redención. Probablemente han escuchado esa palabra, la palabra redentor, más de una vez la hemos cantado. Con ese precio pagado, precio de sangre derramado en aquella cruz, nos compró. A eso se refiere la redención, a comprarnos para liberarnos de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos, presos y sufriendo las consecuencias del pecado. Somos libres. Claro, nos libera de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que no se podía cumplir con los sacrificios de animales. Eso que habíamos visto en las predicaciones anteriores. La sangre de todos esos animales no podía borrar todos los pecados de las personas, todos los pecados pasados, presentes y futuros, de una forma eficiente, de una forma real. El único sacrificio suficiente por nuestros pecados es el de Cristo en la cruz. El de Jesús en la cruz. El único. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa compra por precio de sangre, esa expiación, ese que quitó el pecado de forma suficiente y nos hizo aceptados, justificados como justos delante de Dios. Frente al juicio de Dios somos justificados, somos aprobados, somos declarados justos en medio del juicio de Dios, porque la pena ya está pagada en la sangre de Jesús. Y eso es ahora para nosotros. Pero para Dios no fue gratis. Para nosotros es gratis. Por eso hablamos de gracia, porque fue gratis. Pero para Dios no fue gratis. Gracias, hermano. Para nosotros es gratis. Para Jesús no fue gratis. Él tuvo que pagar un precio tremendo. Pero ahora ese regalo es para nosotros. No lo merecemos. No pagamos absolutamente nada, pero está ahí. Solo tuvimos fe en Jesucristo, en su muerte, reconociendo nuestros pecados, arrepentidos, el peso tremendo de Jesús que pagó por nuestros pecados. Él nos hizo salvos por su muerte en aquella cruz. Pero no se quedó en la cruz. No recordamos a Jesús crucificado en una cruz probablemente más grande que esa. No hacemos estatuas de Jesús crucificado como si no hubiera bajado nunca de ahí, esclavizado a esa cruz. No, Jesús murió ahí, luego fue sepultado, pero al cabo de 3 días venció la muerte. Romanos 4:25 dice respecto a Jesús: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, eso ya lo vimos, y resucitado para nuestra justificación. Resucitado. Esta justificación de la cual hablaba no tiene sentido finalmente si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, no tiene sentido. Él murió para nuestra justificación, pero también resucitó para nuestra justificación. La resurrección confirma que todo era verdad. Él dijo que moriría y eso se cumplió. Y dijo que al tercer día resucitaría
Y eso se cumplió, resucitó, lo afirmó, se cumplió. Realmente resucitó. ¿Qué significa eso? Que lo que dijo Jesús era verdad. Por tanto, si con la muerte de Jesús el precio fue pagado, con la resurrección se firmó todo, se puso el timbre ahí. Es seguro. Realmente el que pagó ese precio en la cruz era Dios, porque venció la muerte. Ningún hombre podría haber hecho eso. Y es también la garantía de que tendremos nueva vida, de que estaremos siempre con Dios. Segunda de Corintios 4:14 dice lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Así dice, acá dice que el Padre lo resucitó. Otros textos dicen que Jesús simplemente resucitó. Otros textos de la Biblia dicen que el Espíritu Santo lo resucitó. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de decir eso? Que Dios resucitó a Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando para que se lograra esto tan precioso, tan grandioso, tan glorioso, que es la resurrección. Que tuviéramos la garantía de ser presentados, aceptados delante de Dios, salvos por gracia. Y aquellos creyentes que han partido, que ya no están acá, ellos serán resucitados. Y todos aquellos que pusieron su fe en Jesucristo serán resucitados. Algo tremendo. Imagínate ver resucitado a aquellos siervos que dejaron marcadas sus pisadas detrás de Jesús. Aquellos que lo siguieron hasta el día de hoy. Todos esos hombres y mujeres destacados que sirvieron fielmente, que amaron a Dios. A todos los que dieron sus vidas por el Evangelio, los que murieron en la hoguera, los que fueron devorados por leones, aquellos que fueron torturados hasta la muerte, hervidos en aceite. Los mismos apóstoles de Jesús y cosas que pasan hasta los días de hoy. Todos en una comunión perfecta con el Cristo, con Jesús resucitado. Mi imaginación no da para algo tan grandioso. Entonces vemos que Jesús murió en la cruz y que también resucitó, y lo que viene ahora es que Él ascendió a los cielos. Cristo ascendió a los cielos con testigos oculares que lo vieron con sus ojos, siendo recibido en los cielos y sentado a la diestra del Padre, lo cual es una evidencia de la suprema exaltación de Cristo y de su eterna gloria, y lo que vimos al comienzo, que Él es Dios. Filipenses 2:9 dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y 1 Timoteo 3:16 lo resume todo, lo vimos al comienzo, pero quiero que lo veamos nuevamente. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y ¿cómo dice al final, hermanos? Recibido arriba en gloria. Y en esa posición Cristo ejerce su ministerio actual, ahora, de sustentar, de seguir cuidando de nosotros, de la iglesia, interceder por su iglesia frente a Dios el Padre, según Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida ahora, actualmente, a la iglesia. Y hay mucho más de lo que podríamos hablar acá, pero no quiero reventar todo esto, porque yo sé que ya ha sido demasiado, para algunos quizá, ya ha sido demasiado con mucha información, y lo que viene después es más todavía, el futuro, las obras de Jesús en los tiempos futuros, como Jesús en el arrebatamiento, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, la gran tribulación, su segunda venida, el milenio, su reinado eterno, toda su gloria. Es muchísimo, es demasiado. Pero quiero que nos quedemos con la declaración final, y nos vamos a quedar con esto, la declaración final
del apóstol Tomás al ver a Jesús resucitado. ¿Qué es lo que él exclama? ¿Qué es lo que él dice? Lo leímos al comienzo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y creo que ya vimos esa segunda parte, Dios mío, pero hay dos cosas que debemos responder al ver toda la realidad de quién es Jesús. Primero, nos enfocamos bastante en el hecho de que Jesús es Dios. Bien, pero quiero que también apartemos un tiempo en la idea de que Jesús es el Señor, es autoridad, somos sus siervos. Vimos que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es la Trinidad, que vino a este mundo de una virgen conforme a la profecía, bien, que anduvo entre nosotros mostrando gracia, misericordia, compasión, haciendo discípulos, que es lo que todos somos llamados a hacer. Y vimos eso tan glorioso, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y en fin toda su gloria. Pero hermanos, primero, estamos sirviendo a este Señor. Y cuando uno sirve, como un siervo, sirve a un Señor. En este caso al más grande, al más perfecto Señor. Estamos también seguros sirviendo a Dios, sabiendo que nada nos puede alejar, separar de Él. Somos también fortalecidos sirviendo al Señor, porque a todos los que hacen la voluntad de Dios, el Señor los fortalece para seguir sirviendo. Servimos para adorar su nombre también, porque es digno de que se le adore. Debemos entonces rogar al Señor por esto, para que seamos cada día más conscientes, entendamos bien, tomemos el peso de esta realidad de quién es Dios en nuestras vidas y respondamos mejor a todo eso, a la gran verdad gloriosa y tremenda de quién es Cristo. Así que hoy día hemos visto estas cosas. Y ahora quiero que oremos, que tengamos un tiempo para orar, para que seamos como Él. Para que seamos como Él, como Jesús. Para que el Señor nos haga no más como nosotros, no más como el mundo, sino que más como Cristo. Que seamos cada vez más semejantes, que la gente nos confunda con Él. Como le pasó quizá a Pedro en su momento, que hasta hablaba parecido a Jesús. Que seamos transformados cada día, a fin de que el pecado no reine en nosotros, sino que sea la vida de Jesús que se manifieste cada vez más en la vida de ustedes. Oremos al Señor. Gracias Dios y Padre Celestial por este placer, Señor, que tenemos de aprender de Jesús, del Cristo, del Mesías, el Hijo de Dios. Señor, es tremendo conocerlo, pero necesitamos también ahora, Señor, de la obra del Espíritu Santo para que esto se aplique en nuestras vidas. Señor, sin el Espíritu Santo no podríamos parecernos a Jesús. Si bien hoy día hablamos de Cristo, también es necesario en esta oración pedir que el Espíritu Santo sea llenándonos a fin de que en verdad se aplique en nuestras vidas, a fin de que en verdad nos parezcamos más a Jesús. No sigamos nuestros placeres, sino que sigamos a Cristo, sigamos a Dios, sigamos lo bueno, desechemos lo malo, nos apartemos de esas cosas y sigamos la verdad, sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Que peleemos esta buena batalla que tenemos que pelear ahora, Señor, poniendo nuestra fe únicamente en ti. Yo te pido, Señor, por nosotros, porque necesitamos de esto. Somos débiles, caemos, Señor, pero en ti estamos fuertes, estamos firmes, Señor. Pero necesitamos orar firmemente, decididos, Señor, y orar con fe, para que tú nos des sabiduría para cada día. Señor, humillándonos, reconociendo que fallamos, que pecamos, que no merecemos esto. Te pedimos estas cosas, Señor, que nos llenes de tu gracia, así como lo hiciste con el Señor Jesús, y que podamos, Señor, deleitarnos en estas verdades y hacerlas parte de nuestras vidas.
Oramos, Señor, en el nombre tan precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.